La Eucaristía, uno de los sacramentos centrales de la Iglesia Católica, tiene una historia rica y compleja que se remonta a los primeros días del cristianismo, y su origen se sitúa en la última cena que Jesucristo celebró con sus apóstoles. A continuación, se presenta un recorrido por las principales etapas de la historia de la Eucaristía. 1. Origen bíblico y la última cena. La Eucaristía tiene sus raíces en la última cena de Jesús con sus discípulos, la noche antes de su crucifixión, como lo narran los evangelios sinópticos Mateo 26, 26-29, Marcos 14, 22-25, Lucas 22, 19-20 y la primera carta de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 11, 23-26. En esa cena Jesús tomó pan y vino, los bendijo y los distribuyó a sus discípulos diciendo: Este es mi cuerpo, y este es mi sangre, pidiéndoles que hicieran esto en su memoria. 2. La Eucaristía en la Iglesia primitiva. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, la comunidad cristiana comenzó a celebrar la Eucaristía regularmente. En los primeros tiempos del cristianismo, estas celebraciones eucarísticas se realizaban en las casas de los fieles, donde compartían una comida, conocida como el ágape o banquete del amor. Durante esta celebración, se recordaba la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los padres de la Iglesia del siglo II, como Justino Mártir e Ignacio de Antioquía, describen la Eucaristía como una celebración que incluía la proclamación de las Escrituras, oraciones y el rito de la consagración del pan y del vino. Ya desde entonces se consideraba que tras la consagración, Cristo estaba verdaderamente presente en estos elementos. 3. Evolución litúrgica en la Edad Media. A lo largo de los siglos, la celebración de la Eucaristía fue adquiriendo mayor formalidad. En la Edad Media, la misa se convirtió en una ceremonia más estructurada, con un clero encargado de su celebración. En el Concilio de Letrán 4.1215, la Iglesia formalizó la doctrina de la transubstanciación, que explica cómo el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque mantengan la apariencia de pan y vino. Durante este tiempo también surgió una mayor devoción a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo que llevó a la práctica de la adoración eucarística y la exposición del Santísimo Sacramento. También comenzó la práctica de la comunión frecuente para los laicos, aunque a menudo solo recibían la hostia consagrada y no el vino. 4. Reformas litúrgicas en la Edad Moderna. Con la Reforma protestante en el siglo XVI, la Eucaristía fue uno de los temas más debatidos. Martín Lutero y otros reformadores cuestionaron la doctrina de la transubstanciación y promovieron interpretaciones diferentes de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Esto provocó una división entre las tradiciones católica y protestante. En respuesta al Concilio de Trento 1545 a 1563, reafirmó la doctrina de la transubstanciación y la importancia de la misa como sacrificio, frente a las interpretaciones protestantes. También se estableció un rito uniforme para la misa en toda la Iglesia católica, que permaneció prácticamente inalterado hasta el siglo XX. 5. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, y la Eucaristía. Uno de los momentos más significativos en la evolución de la Eucaristía fue el Concilio Vaticano II, que buscó una renovación litúrgica. La Constitución Sacrosanctum Concilium promovió la participación activa de los fieles en la misa, haciendo que la liturgia se celebrara en las lenguas vernáculas en lugar del latín y colocando al sacerdote de cara a la asamblea. Se puso énfasis en que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía comenzó a ser vista no solo como una ceremonia, sino como una celebración comunitaria que refleja la unidad de la Iglesia y el compromiso de los fieles de vivir su fe en el mundo. 6. Práctica contemporánea. Hoy en día, la Eucaristía sigue siendo el sacramento central de la fe católica, celebrado diariamente en todo el mundo. En la Iglesia católica, la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía permanece inalterada, y la Eucaristía es vista como el acto más importante de la adoración comunitaria. Se sigue animando a los fieles a recibirla frecuentemente, considerándola como fuente de gracia y alimento espiritual. Además, la adoración eucarística sigue siendo una práctica devocional extendida, donde los fieles pasan tiempo en oración frente al Santísimo Sacramento expuesto. Conclusión. La historia de la Eucaristía refleja el desarrollo de la teología y la liturgia cristiana a lo largo de los siglos. Desde sus humildes comienzos en la Última Cena hasta su celebración moderna, ha sido vista siempre como una forma esencial de encuentro con Cristo y de participación en su sacrificio redentor.